Buenos días, estimados afiliados. La Cámara Costarricense y Norteamericana de Comercio, AmCham, les da la más cordial bienvenida a la sesión conjunta del Comité de Asuntos Jurídicos y Legislativos, el Foro de Talento Humano y Legislación Laboral y el Foro de Economía y Finanzas, en la que estaremos compartiendo con ustedes sobre la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 e implicaciones para las empresas, tema que debido a su relevancia es abierto a la participación de todos nuestros afiliados. La reunión de hoy contará con dos segmentos. Inicialmente, tendremos el análisis jurídico de la obligatoriedad de la vacunación e implicaciones para las empresas a cargo de Alejandro Trejos, seguido de lo cual habilitaremos un breve espacio para las consultas de los participantes. Luego, contaremos con un panel empresarial para compartir sobre la importancia de la vacunación para la continuidad del negocio y la reactivación económica. Este segmento contará con la participación de Gerardo Miranda, Carlos Anual, Alonso Bogantes, Diego Chaverri y Daniel Suchar. Me permito presentarles formalmente a nuestros invitados. Alejandro Trejos es socio en BDS Asesores, es codirector del Foro de Talento Humano y Legislación Laboral de AmCham, licenciado en Derecho y máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Además, representa empresas locales y multinacionales con operaciones en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Daniel Suchar es el director del Foro de Economía y Finanzas de AmCham, es doctor en Ciencias Empresariales, profesor universitario y empresario. Gerardo Miranda es gerente corporativo de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial de Florida Ice and Farm Company. Posee 21 años de experiencia en temas de sostenibilidad ambiental en la industria de bebidas y alimentos. También es ingeniero químico con especialidades en gerencia de sostenibilidad, desarrollo sostenible y economía circular. Carlos Anual es gerente de Corporate Health and Safety de Latinoamérica para IBM. Es médico por la UAM de Xochimilco con maestría en salud ocupacional por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en las industrias farmacéutica, manufactura y servicios en los últimos 20 años. Don Alonso Bogantes es gerente general de Maquinaria y Tractores Matra, es máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de INCAE. También es miembro de las juntas directivas de AmCham, IBEMA y Grupo Vargas. Es un ejecutivo con experiencia en finanzas corporativas, planeamiento estratégico, desarrollo de nuevos emprendimientos, avance y diseño de procesos para la mejora de la productividad, análisis de costos y factibilidad financiera de proyectos. Y por último, pero no menos importante, Diego Chaverri. Él es encargado de salud ocupacional en Matra, donde lidera y toma decisiones en todo lo relacionado con el COVID desde el inicio de la pandemia. Es ingeniero en seguridad laboral y ambiental con más de 5 años de experiencia en el campo de la prevención. Además, es paramédico con más de 10 años de experiencia en el ámbito prehospitalario y la atención de emergencias, así como en la preparación del personal de brigadas y equipos de primera respuesta. También están con nosotros los directores de estos grupos, don Edgar Odio, del Comité de Asuntos Jurídicos y Legislativos, Denise Tabush, del Foro de Talento Humano y Legislación Laboral, sumados a Daniel y Alejandro, que les presenté previamente. Agradecemos a nuestros tech sponsor, videoconferencia y Zoom. Les recordamos enviar sus comentarios y preguntas por medio del apartado de Q&A de la plataforma o bien por medio del chat. Ambos los encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. De esta manera, iniciamos con la primera charla a cargo de Alejandro Trejos. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenos días. Juliana, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los compañeros en el panel y también pues, a todas las personas que nos acompañan por parte de las empresas. Como siempre, un gusto compartir con ustedes y pues por supuesto de un tema que pues estaba generando bastante polémica, no solo en el plano nacional, sino que a nivel internacional. Y la idea es pues, que podamos comentar por acá temas que nos puedan servir para cada una de las organizaciones. Yo de previo, pues tal vez les puedo comentar que el tiempo que tenemos es bastante limitado para la complejidad del tema que vamos a conversar, a compartir.
Así que, pues evidentemente, si quedan preguntas sin contestar y demás, pues estaríamos canalizando ahí, tal vez a través de Juliana, para posteriormente poderlas atender. Creo que, pues bueno, sobre el punto de la obligatoriedad de estas vacunas contra el COVID-19 en el centro de trabajo, un punto importante a mencionar es que, pues bueno, lo que estamos teniendo en las últimas semanas en nuestro país, pues no es necesariamente el producto de algo que ha salido de la manga, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, no es algo que pues el gobierno se haya inventado, es simplemente la aplicación de normativa que ya estaba previamente aprobada y en vigencia en nuestro país y que pues precisamente estamos siendo testigos de la aplicación de esas normas, independientemente, pues bueno, si compartimos o no la forma en que esto se ha generado. Pues para ello vamos a hacer referencia, como les digo, estos aspectos también de forma resumida y definitivamente pues tendríamos que empezar por el fundamento legal de tomar esta decisión. Pues al día de hoy, muchas organizaciones, tanto del sector privado como público, pues se encuentran frente a esta disyuntiva de si pues para ellos esta aplicación resulta obligatoria, a partir de cuándo, qué debo hacer pues como empleador, como patrono, pues a lo interno y muy importante hacia abajo en lo que vamos a conversar también, pues qué hacer con aquellas personas que pues manifiestan no estar de acuerdo con esta obligatoriedad y pues, bueno, desde el punto de vista laboral tendríamos que darle algún tratamiento y también creo muy importante la recomendación de nuestro lado es pues que esa solución no la veamos cerrada en el tema de que lo único que queda es el despido porque, pues bueno, básicamente ya nuestro país viene afrontando situaciones muy complejas. Ahí Daniel nos va a comentar desde el punto de vista económico el impacto que el desempleo esto pues ha generado durante la pandemia y venir a pues agravar esa situación pues frente a esta decisión de hacer la vacunación obligatoria, pues no es algo ni que le ayuda a los trabajadores ni tampoco a la economía nacional como tal. De manera que, pues en forma, como les comento, resumida, cuando tenemos que hacer este análisis jurídico de la vacunación en centros de trabajo, pues tendríamos que empezar por afirmar que sí, sí es legal, es posible, nuestro ordenamiento, como les comento, lo contempla desde hace ya bastante tiempo, y pues en el plano más general, lo que tendríamos es la Ley General de Salud, casualmente en su artículo 367, estas filminas se las podemos compartir, pues para que podamos tal vez poner atención a la presentación y no necesariamente tomar notas. Este artículo, pues lo que indica es que en caso de peligro de epidemia, el término de epidemia, pues hace relación a una situación local, la pandemia, pues a una internacional, y este artículo prevé la posibilidad de que entonces el Ministerio de Salud, en estos casos, puede declarar como epidémica, sujeta al control sanitario, cualquier zona del territorio nacional y determinará las medidas necesarias y las facultades extraordinarias que autorice totalmente a sus delegados para extinguir o evitar la propagación de la pandemia, de la epidemia, perdón, salvo declaración en contrario, las facultades y medidas extraordinarias se entenderán caducas 30 días después de presentarse el último caso epidémico de la enfermedad, lo cual pues, yo creo que todos quisiéramos que esté próximo a ocurrir, pero todavía estamos a algún tiempo de que esto pase. Por su lado, esta misma Ley General de Salud, en su artículo 150, establece pues, que son obligatorias la vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio determine. Los casos de excepción por razón médica serán autorizados solo por la autoridad de salud correspondiente. Esta última frase creo que toma mucha importancia, mucha relevancia, casualmente al hacer referencia a estos casos de excepción a la obligatoriedad de la vacuna, que nos dice este artículo, pues serán únicamente aquellos casos que por una razón médica estén autorizados por esta autoridad de salud correspondiente. Y ahí eso nos pues ingresará luego en la discusión de si un dictamen de un médico privado o debe ser pues un dictamen de un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social el que pueda utilizarse para demostrar este tema de excepción. Además de, bueno, una fecha de 1887, el Código Civil pues cobra relevancia también en una situación como esta. Evidentemente, este artículo fue agregado con posterioridad, pero menciona el artículo 46 que toda persona puede negarse
a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. La segunda parte hace referencia a pruebas médicas como parte de procesos judiciales y bueno, no es el caso que nos atañe el día de hoy, pero veamos entonces cómo existe esta regulación también a nivel de nuestro Código Civil. Por su parte, la ley de vacunación, que es la 8111, pues data del 18 de julio del 2001, es decir, ya cuenta con más de 20 años de vigencia, y pues básicamente en su artículo segundo establece la gratuidad y acceso efectivo en referencia a las vacunas, y se garantiza a toda la población la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas, así como el acceso efectivo a la vacunación, en especial para la niñez, los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza. Este artículo, casualmente, pues bueno, era una de las razones por qué esta decisión de volver obligatoria la vacuna, pues había tenido que posponerse, porque pues evidentemente en el país hasta ahora estaban disponibles en número suficiente las vacunas como para asegurar el cumplimiento de este artículo segundo respecto al acceso efectivo de las vacunas que formen parte de este esquema de vacunación obligatoria. Y el artículo 3 también de esta ley reafirma lo que vimos del Código Civil en relación a que de conformidad con esa ley son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario esta Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología a nivel nacional, que a su vez pues es una comisión que se ha mantenido muy activa a lo largo de este año y que pues siempre aprovechamos pues para de alguna manera reconocer la labor que ellos generan, porque en 3 ocasiones durante este año han modificado pues básicamente el acuerdo, que es el que actualiza para quienes de la población esta vacuna resulta ser obligatoria, y como vamos a mencionar, pues esto ha venido siendo progresivo a lo largo del año. Y también el artículo 11 de esta ley de vacunación, ahí me disculpan tal vez lo extenso sobre normas, pero el punto de vista que nos toca hoy analizar es el fundamento legal, entonces tenemos insalvablemente que hacer referencia a estas normas. El artículo 11 menciona como población meta, condiciones y autorización el hecho de que la Comisión de Vacunación, junto con las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, determinarán los sectores de población que deban ser vacunados. Además, decidirá si la vacunación es obligatoria o facultativa, y muy importante, dispondrá en qué condiciones deberán suministrarse las vacunas conforme a los programas que se establezcan al efecto. El personal que las suministre deberá estar debidamente autorizado por la comisión. Como vemos, la normativa no es escasa respecto al tema, y podemos continuar mencionando el reglamento a la Ley Nacional de Vacunación, que básicamente pues tiene una primera versión del 20 de mayo del 2005, y que pues durante este año se ha visto modificado, como les comentaba, en distintas ocasiones. El 10 de marzo anterior de este 2021 se modificó el artículo primero, y es el que establece o agrega a la lista oficial de vacunas incluidas en este esquema, casualmente el de la vacuna contra COVID-19. Y este mismo reglamento, pues básicamente es el que dispone en su artículo segundo que es obligatoria la vacuna del COVID-19 para el personal establecido por la Comisión Nacional de Vacunación, que hemos venido mencionando. Y aquí es importante, esta es un extracto de la versión vigente de este reglamento, porque hace referencia a pues, los acuerdos tomados por esta Comisión Nacional de Vacunación en 3 ocasiones durante este año. Pues que data del 16 de febrero del 2021, ese fue el que hizo obligatoria la vacuna para el personal de salud que se encontraba en atención de la emergencia por COVID-19. El 23 de febrero es el que además incluye a los estudiantes de medicina que se encuentran haciendo pues, su internado y que como tanto estarían también expuestos a el tema de la pandemia. Y el del 23 de septiembre del 2021, que es el que nos tiene acá conversando el día de hoy, casualmente es el que incluye pues esta obligatoriedad para la totalidad de los funcionarios del sector público
para quienes esta vacuna, como vamos a comentar, pues ya es obligatoria a partir de la publicación del decreto del 12 de octubre, como lo vamos a ver, y también es el que permite, deja a criterio, a la libertad de cada uno de los patronos, empleadores del sector privado, tomar las regulaciones, las decisiones al respecto, y los faculta para que puedan declarar obligatoria esa vacunación en el centro de trabajo. Entonces, importante hasta acá esta diferencia. Este decreto se publicó el 12 de octubre anterior. Sector público, la vacunación es obligatoria para todos los trabajadores de este sector. Sector privado nos faculta para establecer esa posibilidad, nos deja la decisión a lo interno de cada una de las empresas, pero si así lo hiciéramos, es completamente legal al amparo de lo que hemos venido comentando. Este último acuerdo de la Comisión de Vacunación, que es la que da origen al decreto, pues básicamente se los resumimos por acá para que sepamos un poco lo que ahí se indicaba, y pues dice, se acuerda aprobar la obligatoriedad para aplicar la vacuna contra COVID-19 a todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar la vacunación contra el COVID-19 como obligatoria en sus centros de trabajo. La segunda parte es importante porque nos establece que es responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra la COVID-19. Este es entonces el acuerdo, y por supuesto lo dejamos de último porque pues en distintos foros, en distintas conversaciones, y no podían quedar fuera las redes sociales en esta época, pues se habla mucho de que esta decisión, si un patrono la toma, pues que sería contrario a la Constitución política, y pues queríamos compartir con ustedes el artículo 66 de nuestra Constitución, ahí está vigente, nadie lo ha modificado, que establece: todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo, y que precisamente pues a partir de ahí estaría el fundamento constitucional para que si una empresa en nuestro país, a partir de pues la normativa que hemos visto y el decreto que está vigente, decidiera establecer como obligatoria la vacuna en el centro de trabajo. Entonces, rápidamente, ese ha sido un recorrido por lo que es la norma. Ahora sí, nos toca analizarla, comentarla, ver pues, algunas preguntas, dudas frecuentes que esto definitivamente está generando. Importante, les mencionaba, el tema no es nuestro, evidentemente muchos países se encuentran en esta misma disyuntiva, todos los discursos a favor y en contra que podemos encontrar en nuestro país los podemos ver en toda nuestra región, en todos los países que se encuentran en la misma situación, y pues al final creo que el llamado es a encontrar una solución en beneficio de pues, la totalidad de los costarricenses, que permita no solo salvar vidas de aquellas, pues de miles que en nuestro país ya se han perdido, y que pues también nos permitan, como ayer mencionaba el señor presidente de la República, que sería posible que ya para el otro año las medidas de restricción, que vamos a tener casi ya 2 años de tenerlas, pues ya dejen de aplicarse, y yo creo que definitivamente ese es el interés pues de todos en nuestro país. Como lo decíamos al inicio, pues para el sector público, este decreto establece entonces que a la fecha, es decir, al día de hoy y desde el pasado 15 de octubre, la vacuna contra el COVID-19 es obligatoria, y pues básicamente el proceso en el que se encuentra el sector público, como lo vamos a mencionar, es el de una coordinación para definitivamente aplicar lo que denominamos como este principio de buena fe, porque evidentemente si al 15 de octubre había personas que ni siquiera contaban con la primera dosis de la vacuna, pues al día de hoy no le podemos exigir las dos, ¿verdad? No han transcurrido los requisitos, los tiempos que se han determinado para la aplicación de la primera dosis, de la segunda dosis. También hay que tomar en cuenta pues el lugar en el que habitan los distintos funcionarios, porque la disponibilidad de la vacuna es distinta en las distintas regiones del país también. Entonces, ese es un punto que también pues rescatamos para el sector privado, porque es algo que debemos tomar en consideración si la decisión es casualmente aplicar o considerar las vacunas como obligatorias. No podríamos exigir
el que se cuente con con ambas dosis, pues desde el primer día, digamos, en que comunicamos eventualmente en nuestra disposición. En el caso del sector privado, pues básicamente hasta antes de este decreto, la vacuna era obligatoria únicamente para aquellos trabajadores que laboraban en el sector privado y que pues también se encontraran atendiendo o expuestos, incluso exponiendo también a pacientes a eventualmente la enfermedad de COVID-19. Y pues a partir del 15 de octubre, la vacuna es obligatoria para los trabajadores indicados en el punto anterior y para todos aquellos empleados del sector privado cuyos patrones dentro de sus disposiciones laborales internas hayan optado por incorporar la vacunación contra el COVID-19 como obligatoria en sus centros de trabajo, de acuerdo a pues básicamente lo que hemos visto del decreto. A partir de aquí, la pregunta es, pues bueno, para aquellas empresas interesadas en regular este tema, ¿cómo elaboro el comunicado? ¿Qué debe establecerse? ¿Tiene que ser una política interna o si tengo un reglamento interno de trabajo debo modificarlo con el proceso que, digamos, esto toma en una modificación de un reglamento? O puede ser simplemente un comunicado general, un correo electrónico, alguna publicación en una intranet o herramienta de comunicación interna que pueda tener la empresa. La respuesta pues a todas estas posibilidades de instrumentos que hemos mencionado, sin querer agotar esa lista, es que el decreto deja en manos de los centros de trabajo la determinación de estos factores esenciales. Lo importante es que si es una política, si es un comunicado, en el caso del reglamento, por el tema del proceso que les comentaba, definitivamente no sería la vía recomendada para hacerlo, pero sí debemos tomar en consideración el tema de la buena fe, es decir, otorgar un plazo razonable, esta famosa frase que usamos los abogados cuando no tenemos un tiempo determinado a mano, y ese plazo razonable, pues bueno, internamente venimos recomendando que sea por lo menos de un mes entre el momento de la comunicación de la decisión por parte del centro de trabajo de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna y el momento a partir del cual, pues bueno, ya vamos a empezar a tomar medidas eventualmente de sanción contra aquellas personas que incumplan. También aquí, pues un llamado es hacer un trabajo interdisciplinario entre las áreas de recursos humanos, las áreas legales, porque usualmente a veces no nos hablamos tanto. Y entonces, y el área legal puede decir, bueno, pasó el mes, no cumplió, amoneste, eventualmente despida, sancione. Y pues desde el punto de vista de recursos humanos, nos interesa más que generar un ambiente tenso, que probablemente de por sí ya lo ha venido siendo, pues que tratemos de utilizar esta psicología positiva, un poco lo que hacemos todos los padres de familia con nuestros niños cuando no nos ponemos de acuerdo en ciertos temas, y agotar esas formas positivas, esas formas de premiación, de convencimiento, de información, que creo que es un tema fundamental respecto a esta decisión, dado que, bueno, muchos de los argumentos de las personas que no están de acuerdo en aplicarse la vacuna carecen de un fundamento científico o el fundamento está tergiversado. Y precisamente el rol que puede asumir ahí el patrono muchas veces es el de pues brindar información que sea información veraz, fácil de entender, que esté a disposición para que durante ese plazo de comunicación que estamos dando, pues las personas puedan analizar, puedan hacer preguntas y finalmente, pues en el resultado esperado, terminen aplicándose la vacuna y nos reserváramos unos pocos casos pues para un análisis final al ser casos complicados. Tal vez antes de entrar al tema de cambios en la modalidad del teletrabajo, que también es una pregunta frecuente, pues haciendo referencia a esta comunicación, definitivamente, pues parte de lo que hemos venido viendo en los últimos días es cómo, pues el argumento contrario, el argumento contra la vacuna y que violenta derechos de la población, se ha, digamos, fortalecido y hemos visto también en redes sociales cómo ya circulan modelos, machotes de documentos que podrían, y les comento porque ya nos ha tocado con algunas empresas, podrían complicarnos un poco el panorama.
El último que vimos es una nota que se dirige a la Caja Costarricense del Seguro Social por parte del trabajador como asegurado, donde le solicita a la Caja Costarricense del Seguro Social pues hacerle una valoración que incluye una batería de pruebas, exámenes de sangre, pruebas para demostrar que no padece ninguna enfermedad que pudiera complicarse a raíz de la vacunación, que hasta el momento la persona alega no conocerlas. Y pues al dirigir esa nota a la Caja Costarricense del Seguro Social, pues utiliza este derecho de petición que pues tenemos todos los administrados, y evidentemente si 20,000 personas hacen esa solicitud al mismo tiempo, pues la institución no va a tener capacidad de respuesta, con mucho más razón en el momento en que nos encontramos. La pregunta es si al no haber recibido yo respuesta por parte de la caja y el patrono tomó la decisión de establecer la vacunación como obligatoria, si podríamos de todas maneras sancionar, dado que la persona tomó esa decisión, y no podríamos decirle, bueno, ¿y por qué no me trae un certificado médico privado? Porque el trabajador puede decir, y yo no lo puedo costear, y además yo pago un seguro de salud, y precisamente eso es lo que estoy requiriendo. Por si les pasa, como les comento, ya estamos teniendo casos, pues el criterio acá es que pues definitivamente todas las normas que hemos venido analizando, digamos que no aplican en la forma en que se está queriendo interpretar. Es decir, si usted ha venido teniendo una enfermedad ya pues básicamente declarada, que viene siendo pues a lo largo del tiempo, es donde si su médico tratante considera que la vacuna no es recomendable, pues ese médico es el que, de acuerdo a las normas que vimos, incluso el mismo Código Civil, pues es el que debe establecer esa condición, pero no leerla desde el sentido de que hasta ahora me siento sano, tengo temor de aplicarme la vacuna y mejor voy a hacer una batería de pruebas para comprobar que nada va a pasar, que además, pues, como cualquier medicamento, nadie podría asegurar que esto va a ser de esa manera, ¿verdad? Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, todos tienen sus respectivos prospectos, y pues es parte de los estudios desde el punto de vista de la ciencia que se han venido generando. Eh, Acá, sobre cambios en la modalidad de teletrabajo, pues básicamente muchas de las empresas que hasta ahora utilizan este esquema de teletrabajo como una medida pues de seguridad y de salud, para evitar el tema de la cercanía física en el centro de trabajo, pues están interesadas en que a partir del momento en que podamos hacer obligatoria la vacuna, pues que el regreso presencial, el regreso físico al centro de trabajo pueda en algunos casos hacerse de una manera tal vez más, más rápida, más acelerada de lo que venía teniéndose. Esto, pues en la mayoría de los casos será completamente posible. Incluso la misma ley para la regulación del teletrabajo que se aprobó justo antes del inicio de la pandemia en nuestro país, en el año 2019, en su artículo 2, establece que el patrono puede solicitar hacer cambios en el esquema, en la modalidad de teletrabajo, siempre que pues comuniquemos con al menos 10 días naturales de anticipación el cambio, las consecuencias, la forma en la que vamos a elaborar, y por tanto es importante que revisemos, esperaríamos tener en el centro de trabajo una política sobre el teletrabajo donde se establezcan distintos protocolos, procesos a seguir, y que este plazo de los 10 días naturales se cumpla en aquellos casos en los que pues eventualmente la empresa quiera retomar la presencialidad con algunos colaboradores. Acá, parte de las preguntas que usualmente recibimos sobre el teletrabajo es si la empresa puede mantener un esquema pues mixto, donde hay algunos trabajadores a los que los vamos a obligar a regresar a la presencialidad y mantener algunos en el esquema del teletrabajo. Pues como siempre, la recomendación será que mientras el criterio por el cual definimos quién participa de uno de los esquemas y quién del otro sea un criterio objetivo, donde hay una necesidad del negocio, donde hay una razón válida detrás, esto eventualmente se puede sostener, porque de no poderlo demostrar de esa manera, que es una razón válida, es una razón objetiva, pues podríamos estar en presencia de una práctica que se podría considerar discriminatoria de acuerdo al artículo 404 del Código de Trabajo, y pues es importante que le dediquemos algún tiempo al análisis de estos elementos en particular,
pues para evitar este tipo de cuestionamientos al interno de la empresa. Y definitivamente un punto que nos toma bastante tiempo, bastante análisis, es el manejo de casos especiales. Por ejemplo, hacemos referencia al de trabajadoras en estado de embarazo o en periodo de lactancia, donde, por ejemplo, en nuestro país, como ha ocurrido también en el plano internacional, se ha demostrado que algunas de las marcas de las vacunas disponibles son completamente seguras para trabajadoras o para mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia, pues evidentemente, si son trabajadoras, podría eventualmente hacerse exigible este tema de la vacunación, de nuevo, siempre y cuando el criterio médico, que es el que viene a mandar acá y ser el definitorio, lo indique de esa forma. Particularmente, yo les recomendaría que si dentro de nuestra población tenemos personas en alguna de estas dos condiciones, si la trabajadora no se encuentra tranquila, cómoda, aplicándose la vacuna en alguno de estas dos condiciones, pues recordemos que ellas están en lo que conocemos como un fuero de protección. El simple hecho de que la vacuna como tal pudiera no causarles una afectación física a la trabajadora y a su bebé, pues podría ser que el estrés relacionado además pudiera tener algunas consecuencias negativas y pues creo que vale la pena tener la consideración acá y valorar medidas alternas para este tipo de personas y dejar la consideración de si podemos obligarlas o no, ya como un último recurso realmente demostrable y no simplemente pues hacerla obligatoria porque sí, que al final de todo pues ese no es el objetivo vacunarnos, sino el objetivo es la salud de la mayor cantidad de personas posibles dentro de nuestro país. En un segundo grupo podemos tener personas con VIH o enfermedades que comprometen el sistema inmunológico. En estos casos, pues evidentemente, al ser enfermedades crónicas, al ser enfermedades ya previamente declaradas, incluso en el panel tenemos algunos hasta médicos y eso se podrá conversar posteriormente. Aquí es un abogado el que les habla y les diría pues que nos remitimos a los documentos, ¿verdad? Si el criterio médico expreso de este médico tratante desde hace ya algún tiempo, pues considera que tomando en cuenta sus padecimientos, sus síntomas, su estado físico, la vacuna podría resultar contraproducente, es decir, le va a generar un mal en lugar de un bien, pues por supuesto no podríamos aplicar como obligatoria esta vacuna y pues un poco ahí al criterio de cada una de las empresas, de sus políticas internas, es si vamos a aceptar criterio médico de un médico particular o si va a ser por el contrario el de un médico privado. Acá tomando en cuenta que suele ser, es común en estos casos de enfermedades crónicas, que pues la persona, el paciente tenga su médico tratante pues, privado, de confianza, y que no siempre estas condiciones constan en el expediente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, creo que es algo que hay que tomar en consideración acá. Así como con el tema de alergias, y evidentemente este último aspecto nos genera algún reto adicional, que son las creencias religiosas o ideológicas, eh, donde, pues bueno, básicamente no tenemos actualmente ni en la norma ni en la jurisprudencia de la Sala Constitucional un criterio que justifique el hecho de que una creencia religiosa o ideológica pudiera eventualmente hacer que un trabajador, trabajadora decidiera no aplicarse la vacuna y que esta justificación sea válida desde el punto de vista legal. Este tema es el que principalmente está en medios de comunicación en los últimos días en el plano internacional. Los distintos países, pues, evidentemente, tienen normativas distintas. Solo en Estados Unidos está generando pues, bueno, una contradicción bastante interesante entre los mismos estados. Y, por supuesto, pues Costa Rica no escapa a esta realidad. Y, pues, hasta el día de hoy, nuestro criterio, amparado, en jurisprudencia Sala Segunda y las normas que hemos compartido rápidamente, pues no se reserva la posibilidad de este tema de creencias religiosas o ideológicas como esa excepción.
Medidas por incumplimiento, definitivamente es importante definir los procesos a seguir, independientemente de si se trata del sector público o privado, que el decreto dividió o clasificó como lo vimos, pero para el sector privado, que es el tema que nos atañe, cada patrono lo define. Cuidado con los criterios a establecer, que no vayan a ser discriminatorios, y como cada patrono lo define, pues la invitación, la exhortativa es al hecho de dejar el despido como una medida que si bien es válida, si bien es legal, la dejamos como última ratio, decimos los abogados, y que en el camino pues tenemos una batería de posibilidades que pueden ser válidas en nuestro centro de trabajo. Por ahí también tenemos empresas que preguntan, ¿y cuál es el fundamento legal para, por ejemplo, despedir a un trabajador que no quiere aplicarse la vacuna? Pues para no engrosar la lista de normas que vimos al inicio, no les pusimos el texto ahí, pero básicamente el artículo 71, inciso H, y en caso de reiteración, el artículo 81 también, inciso H, serían los que junto con el 81L podemos utilizar para fundamentar un despido que, como les reitero, por favor dejemos para una última opción. Y estos artículos básicamente hacen referencia a la negativa reiterada del trabajador a seguir las prácticas, los procesos de salud y seguridad ocupacional en el centro de trabajo, y que pues casualmente es lo que estaríamos haciendo al aprobar una política o comunicar esta decisión de manera general dentro de la empresa. Y con eso, Juliana, creo que nos quedan unos minutos para preguntas, así que quedo a disposición. Muchísimas gracias, Alejandro. Continuamos entonces contestando algunas de las consultas que están planteadas en el apartado de Q&A. Vamos a ir leyendo algunas de ellas. Creo que algunas tal vez eran anticipadas y se respondieron en el transcurso de la presentación. No obstante, si nos da tiempo, vamos a tratar de contestarlas todas. Dice, por ejemplo, el decreto de emergencia no ha cumplido la obligatoriedad de presentar el informe antes de los 3 meses de emitido. ¿Es este decreto ilegal y por ende la obligación obligatoria también? Bueno, a la fecha, Juliana, para contestar esa pregunta, es que el decreto como tal está vigente, es decir, no ha sido declarado ilegal por ninguna autoridad que tenga esa facultad, y por tanto, pues nosotros como sector privado no podríamos cuestionarlo o desaplicarlo simplemente porque parezca, digamos, que no es ilegal. A la fecha no se ha declarado como tal, es aplicable. Correcto. ¿Qué consideraciones deben tomar los patronos desde el punto de vista legal y de responsabilidad laboral sobre lo relacionado con recopilación, manejo y almacenamiento de datos médicos sobre el esquema de vacunación de sus colaboradores, clientes, proveedores? Sí, ese es un punto importantísimo, Juliana, porque, bueno, casualmente antes del decreto el 12 de octubre, recordemos que en ese día, pues en cuestión de horas, todos los criterios y recomendaciones desde el punto de vista legal cambiaron. Y precisamente antes del decreto teníamos la necesidad de entrar a solicitar, por ejemplo, un consentimiento informado de los trabajadores, si la empresa iba a empezar a hacer una especie de censo para saber cuál era el estatus de su población respecto al tema de la vacunación. Al venir entonces el decreto a facultarnos para tomar las decisiones al interno de la empresa y pues incluso tomar medidas disciplinarias contra aquellas personas que no deseen aplicarse la vacuna, pues básicamente nos faculta para tener una mayor apertura respecto a pues la entrada a conocimiento de este tipo de información, almacenamiento y manejo. Por supuesto, sigue siendo confidencial, por supuesto, debemos continuar partiendo del hecho de que son datos personales. Sin embargo, antes del decreto no podíamos afirmar que una empresa que quisiera hacer esta pregunta lo pudiera hacer de forma obligatoria. Después del decreto, como parte del proceso que la política establecerá, la empresa está facultada para hacerlo, Juliana. Muchas gracias. Continuamos. ¿Qué sucede si el patrono declara la obligatoriedad de la vacuna? Y como tal vez habíamos abordado anteriormente, hay trabajadores que del todo se niegan a vacunarse. ¿Cómo proceder? Sí, definitivamente es algo que
pues que va a ocurrir definitivamente en muchos centros de trabajo. Ahí, como les comentaba, la invitación es dejar este eventual decisión de terminar el contrato de trabajo para una última alternativa y pues más bien trabajar junto con áreas interdisciplinarias, recursos humanos, psicología laboral, para pues buscar por la vía del convencimiento, la información, este último resultado. Incluso si aún a pesar de esto no fuera posible que el 100% de la población se aplique la vacuna, pues recordemos el esquema de teletrabajo podría continuar siendo válido para esas personas, principalmente cuando la justificación, como veíamos en el caso de trabajadores en estado de embarazo, periodo de lactancia, pues podría tener, digamos que, un fundamento entendible, comprendible, y no es simplemente mi negativa a que no me la pongo porque no me la pongo ya, ¿verdad? Sino que hay pues una preocupación pues por la salud de la madre y eventualmente su bebé. Casos así deben ser tratados, decimos nosotros, con pinzas, es decir, son delicados y ameritan pues un tiempo para ser tomados en consideración. También, Juliana, pues mencionar que como la política la podemos regular a lo interno de la empresa, no solo el despido sin responsabilidad patronal sería la opción. Una empresa podría valorar que ese tipo de terminaciones sean con responsabilidad patronal, es decir, haciendo el pago de los derechos laborales que correspondan de preaviso y cesantía. Podría ser el mutuo acuerdo, que definitivamente nos suena también mucho más seguro desde el punto de vista legal, a veces un poquito más difícil digamos, de alcanzar o de concretar, pero hay alternativas adicionales. Sí, en esa misma línea creo que lo que acabas de comentar. Entonces, para el sector privado sería lo más recomendable una política interna versus simplemente un comunicado. Claro, la ventaja de la política es que, bueno, siendo adecuadamente redactada, pues va a ser una norma interna del centro de trabajo que pues dispone una serie de procesos, de criterios, definiciones que pues básicamente nos van a servir como escudo frente a una serie de cuestionamientos que van a venir. Definitivamente es algo que les puedo asegurar si la empresa toma esa decisión, facultándose en las normas que hemos analizado, pues como dicen los chiquillos, nos va a llover, es decir, los cuestionamientos saldrán. Entonces, tomemos el tiempo para que esa política pues, nos sirva, nos proteja, nos sirva de paraguas y no salir pues, con un comunicado de tal vez un párrafo enviado por un correo electrónico así a la carrera, porque definitivamente en lugar de facilitarnos la decisión, podría complicarnos el camino de la aplicación de esta decisión. Correcto. Entonces, en relación con la política, porque ya comentamos, ¿verdad?, que es preferible versus un simple comunicado per se, es importante que el personal o los colaboradores lo firmen de recibido. Esa es una pregunta, digamos, importante y en la ejecución creo que variará de un centro de trabajo a otro, porque ¿verdad? No es lo mismo si estamos, por ejemplo, en un porcentaje alto de teletrabajo, no tenemos presencialidad y andar persiguiendo gente pues a lo largo y ancho del país y ahora con el teletrabajo también remoto, pues no podríamos salir del país a perseguirlos fuera para buscar una firma o exigir la firma digital, que de igual manera no todas las personas cuentan con esa disposición. Por ejemplo, si tuviésemos esta imposibilidad de que físicamente las personas reciban, como en otro tipo de políticas, donde reconozcan que han recibido, que la aceptan, que la entienden, y estamos en una modalidad virtual, pues hacer una reunión como en la que estamos para hacer esa comunicación podría ser también una recomendación. Esas sesiones se graban como esta, tenemos un registro de quienes participaron y pues básicamente ese sería un buen punto a establecer. Sin embargo, dependiendo de la empresa que se trate, tenemos muchas vías de comunicación, muchos mecanismos para establecerlos. Si alguien no se pudo conectar a esa llamada, podemos compartir el link. Si tenemos una intranet, podemos hacer publicación por esos medios, podemos enviar un correo electrónico interno. Es decir, esta es una decisión tal vez de las más
trascendentales y polémicas que ustedes como patronos habrán tomado sin lugar a dudas en los últimos años. Entonces, tomando en cuenta las consecuencias que eso va a tomar, pues también tomemos el tiempo para que esa comunicación sea preparada, que haya una estrategia detrás y por supuesto asesorarse pues con los profesionales que asisten a su empresa para asegurar un resultado positivo de esta decisión. Muchas gracias. Tal vez un par más para ya no atrasar más la agenda y continuar con el panel empresarial. En relación también, digamos, si ya se estableció la obligatoriedad, hay una política al respecto y personas, colaboradores no vacunados llegan a la oficina, ¿podría el patrono no dejarlos ingresar? O sea, solicitarles, ¿verdad? Exclusivamente, pues mantenerse en teletrabajo. Sí, Juliana, ese tema en particular, vieras cómo genera polémica aquí. De hecho, al interno de BDS, si el dicho dice que donde hay dos abogados hay tres criterios, pues imagínate la cantidad de criterios sobre ese tema laboral que hay acá. Básicamente la recomendación es, pues bueno, procurar ser muy claros en esa comunicación de que a partir de la fecha previamente pues compartida, a partir de esa fecha no se podrá ingresar al centro de trabajo sin la vacuna debidamente comprobable. También no nos ha dado chance de hablar un poco de cuáles son las pruebas que puede el patrono solicitar para comprobar esa vacunación. Bueno, vemos que el QR es una herramienta muy útil, pero está teniendo problemas entendibles por el volumen de personas solicitándolo. Esa sería el mecanismo ideal a pedir al ingreso del centro de trabajo. Si no se tiene el carnet de vacunación, si no se tiene ninguno de esos, recordemos, la política la redacta usted como empresa, entonces puede ser una declaración jurada del trabajador en ese sentido, que al final cualquiera de ellas, si yo falsifico el QR, si falsifico el carnet, si declaro de forma falsa, de forma no exacta en una fe de juramento, pues cualquiera de esos incumplimientos podrían tener consecuencias desde el punto de vista legal. Entonces, pues saber que existen alternativas y definitivamente, pues podríamos tomar esa decisión de no dejar ingresar al centro de trabajo únicamente a personas vacunadas, si se ha comunicado previamente, y el teletrabajo podría ser inicialmente un primer escalón antes de tomar medidas disciplinarias contra esas personas en el centro de trabajo. Muchas gracias. Una última, porque tal vez el tema de reclutamiento no lo especificamos muy expresamente. Si están en el proceso de reclutamiento, ¿podrían rechazar a un candidato que no esté vacunado? Sí, de hecho, este es uno de los temas que cambió en cuestión de horas, Juliana. Antes de este decreto, pues decíamos que era ilegal pues restringir el empleo a una persona que no se encontrara vacunada. Sin embargo, al momento que ese decreto se emite, que se establece la posibilidad de que el patrono regule internamente la obligatoriedad de esa vacuna, pues se vuelve una razón objetiva la no contratación de un candidato por no contar con ambas vacunas, si en el centro de trabajo yo dispuse su obligatoriedad, ¿verdad? No estaría discriminando, no es un elemento subjetivo, sino que hay pues normativa que me faculta en ese sentido. Listo, bueno, muchísimas gracias. Tratamos de contestar bastantes de las preguntas. Todavía vemos, ¿verdad?, que siguen habiendo bastantes en el apartado de Q&A. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Tal vez Alejandro, si tiene oportunidad, que las pueda tal vez ir enviando a algunas para nosotros continuar con nuestra agenda del día de hoy y dar paso al panel empresarial, donde vamos a estar conversando precisamente, ¿verdad?, sobre la importancia de la vacunación para la continuidad del negocio, reanudación de servicios y reactivación económica. Entonces, de inmediato le cedo la palabra a Gerardo Miranda de FIFCO, luego continuamos con Carlos de IBM y finalizamos el bloque con Alonso y Diego. Posterior a lo cual, Daniel Suchar, pues estaría haciendo un repaso, brindándonos sus conclusiones y planteando también algunas consultas. Adelante, Gerardo. Muy buenos días, Juliana. Muchísimas gracias por la introducción, Alejandro, por la
por la explicación tan detallada que nos acaba de dar y bueno, al resto de panelistas y asociados que nos acompañan el día de hoy. Voy a tratar en unos 10 minutos de hacerles un resumen de lo que ha sido el abordaje que hemos hecho a nivel de FIFCO y específicamente en las 3 líneas de negocio que tiene FIFCO en Costa Rica, que son el negocio de bebidas, el negocio de retail y el negocio de hospitalidad, ¿verdad? Y cómo hemos hecho el abordaje de este tema de vacunación desde que lo tenemos habilitado aquí en el país y bueno, ¿verdad? De cara, digamos, al futuro, ¿verdad? Con la habilitación de la obligatoriedad, pues, que estamos viendo en esa línea. La siguiente. Gracias. Bueno, tal vez empiezo, ¿verdad? Por explicarles un poco, pues, cuál es el impacto, ¿verdad? Que hemos visto nosotros a nivel de la vacunación en cuanto a los casos positivos y a los aislamientos que hemos venido haciendo nosotros en FIFCO en todas nuestras operaciones. Aquí ustedes pueden ver un panorama desde el 1 de febrero hasta el 15 de octubre de cómo se han movido, ¿verdad? Los casos positivos y los aislamientos por contacto cercano que hemos venido haciendo nosotros, ¿verdad? Y tiene pues una cierta correlación, ¿verdad? Con la tercera ola pandémica, ¿verdad? Que hemos visto a nivel, digamos, del país. Nosotros el 18 de agosto, de hecho, por decirlo así, finalizamos una jornada muy, muy intencionada en cuanto a la vacunación en primera dosis. Y a partir de ahí, ¿verdad? Como pueden ver ahí en el gráfico, pues hemos visto ya, digamos, un impacto muy positivo en la reducción de los casos positivos y aislamientos que hemos tenido que hacer. De forma continua, ¿verdad? A partir del mes de septiembre, pues ya nosotros iniciamos también de forma muy intencionada lo que son las jornadas de vacunación. Obviamente esto lo hemos hecho desde la sensibilización, de la motivación y de la movilización de personal, ¿verdad? Porque pues el tema de obligatoriedad pues es algo bastante reciente y que pues esa ha sido, digamos, nuestra tónica. Sin embargo, lo que sí hemos visto y de forma, digamos, muy positiva es el impacto de la vacunación en cuanto a nuestra población laboral y bueno, y el impacto positivo que tiene eso en la continuidad de nuestras operaciones, ¿verdad? Tanto a nivel de procesos de producción de bebidas principalmente, ¿verdad? Tenemos algunos procesos que son sumamente especializados. Puedo hablar de fermentación y maduración de cerveza, ¿verdad? En donde pues tenemos, ¿verdad? Dentro de nuestro personal 12 personas que hacen eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Si esas personas las tenemos que aislar por ser casos positivos o contactos, pues ¿verdad? Eso puede tener un impacto en la continuidad de nuestras operaciones. Igual en el negocio de retail, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues tal vez no son operaciones tan especializadas que se hacen en un punto de venta, pues ¿verdad? Si es un grupo pequeño, ¿verdad? De 6, 8 personas, ¿verdad? Que son las que necesitamos para operar un punto de venta y bueno, ¿verdad? Cualquier aislamiento que tengamos que hacer, pues, ¿verdad? Nos complica la continuidad o la apertura de una tienda. La siguiente. Este es el estatus que tenemos nosotros a la fecha en cuanto a la vacunación en la población de FIFCO en Costa Rica. Tenemos ya un 97% del personal vacunado en primera dosis y a la semana anterior, ¿verdad? Ya prácticamente estábamos en un 95% de cobertura en cuanto a la segunda dosis. Nosotros internamente en FIFCO, pues, ¿verdad? Nos hemos fijado metas que ha sido en realidad, digamos, un vehículo muy importante, ¿verdad? Motivar y movilizar a nuestra población, ¿verdad? Entonces esto ha sido pues un ejercicio que lo hicimos desde la primera dosis, que es decir, bueno, ¿verdad? Vamos por esta meta, ¿verdad? Queremos que nuestra población esté vacunada en un alto porcentaje, ¿verdad? Precisamente para poder
tener la inmunidad de rebaño requerida, ¿verdad? Para tener, ¿verdad? Esa inmunidad colectiva, pues que nos permite reducir el impacto del COVID en nuestra población. La siguiente. Ok, aquí podemos ver, y tal vez más que enfocarnos en los números, sí quería darles pues esa visibilidad a nivel de la gestión que hemos hecho en vacunación, ¿verdad? De cómo en los diferentes negocios vamos llevando el tracking prácticamente, ¿verdad? Día a día de la vacunación, y muy importante, si nos hemos enfocado primero, ¿verdad? En lo que son las poblaciones en riesgo, ¿verdad? Nosotros pues hemos categorizado a nuestra población en casos rojos y altos, que estos son, ¿verdad? Personal que de hecho está en aislamiento, ¿verdad? O sea, está trabajando 100% desde su casa porque tienen alguna condición de salud específica, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa ha sido nuestra prioridad inicial. Luego tenemos otro grupo importante que es personal con algún factor de riesgo, pero, ¿verdad? Es un factor de riesgo leve o moderado que sí les permite estar pues, ¿verdad? En las operaciones. Y luego el resto de la población, ¿verdad? Pues que es aquella que no tiene ningún factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo hemos segmentado de esta forma, ¿verdad? Para poder enfocarnos, ¿verdad? Y dar prioridad en estos procesos de vacunación a nivel de movilización en estas poblaciones que son pues más sensibles. La siguiente. Y bueno, como les decía, pues todo este esfuerzo que hemos hecho en la compañía, pues ha sido desde la sensibilización, la motivación y la movilización de nuestro personal para la vacuna, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿verdad? Hemos tenido todo un proceso de alineamiento con los líderes de la compañía, ¿verdad? Para que puedan transmitir este mensaje de motivación y sensibilización. Primero, ¿verdad? Que es lo mejor para ellos y sus familias, ¿verdad? Muy importante, hemos apelado al tema familiar, ¿verdad? Para hacer esa motivación y esa sensibilización. Luego, pues que en la medida en que nosotros tengamos, ¿verdad? A esa población vacunada, pues nos va a permitir retornar a una normalidad, pues lo más cercano, ¿verdad? Que conocíamos antes de la pandemia. Ahora claramente sabemos que no vamos a tener pues la misma normalidad que teníamos anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, sí vemos en el proceso de vacunación, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? O ese medida, ¿verdad? Para poder retornar, ¿verdad? A una nueva normalidad. Nos hemos enfocado muchísimo en la seguridad de las vacunas, ¿verdad? Esto pues hay muchos mitos alrededor de esto, ¿verdad? Entonces sí hemos incluso pues traído a expertos en esta materia, ¿verdad? Para poder aclararle a nuestra población pues cualquier duda que tenga con respecto a la seguridad de las vacunas. Hemos apelado también, ¿verdad? Al deber ciudadano, ¿verdad? Y al deber personal para poder, digamos, hacerlo, ¿verdad? Y esto para poder contribuir con el bienestar colectivo, y que bueno, ¿verdad? Ocupamos de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? O principalmente, ¿verdad? En los grupos que trabajan juntos, y muchos de estos pues que tienen contactos directos con partes interesadas externas, ¿verdad? Como son clientes, como son proveedores, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es una población muy importante que tenemos que cubrir. Y esto lo hemos logrado también pues por la flexibilidad en horario de trabajo para que las personas vayan a vacunarse. Obviamente este ha sido un proceso de muchísima comunicación entre el colaborador y el jefe o el líder, ¿verdad? Obviamente no es que la persona simplemente no vino a trabajar, ¿verdad? Sino que tiene que haber un proceso de comunicación formal, ¿verdad? Donde él acuerda, digamos, con su líder, ¿verdad? Para poder hacer ese proceso de vacunación. Y la última
Con respecto a la obligatoriedad de la vacuna, pues en este momento nos encontramos nosotros en análisis para lo que es la población laboral de FIFCO en Costa Rica y en Estados Unidos también, sobre la obligatoriedad de la vacuna. Y aquí, digamos, muy importante, estamos analizando no solo, ¿verdad? La obligatoriedad para el personal nuestro, sino que también principalmente en nuestras instalaciones productivas, pues hay mucho contacto entre proveedores y contratistas dentro de nuestras instalaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Sabemos que pues, ¿verdad? No haríamos mucho, ¿verdad? Cubriendo solo nuestra población si sabemos que tenemos contratistas, pues, que ingresan y que tienen contacto con nuestra población laboral, ¿verdad? Entonces, bueno, el equipo de salud, seguridad y ambiente, el equipo de talento y el área legal, pues, están en este momento analizando, ¿verdad? Todo, bueno, todo lo que Alejandro pues nos acaba de compartir, ¿verdad? Sobre la obligatoriedad de la vacuna. Lo que sí podemos afirmar es que mantenemos nuestra intencionalidad de sensibilizar, motivar y movilizar al personal para la vacuna, ¿verdad? Y esto independientemente, ¿verdad? De si lo vamos a hacer obligatorio o no, esa ha sido la tónica o la vía que hemos utilizado en FIFCO y bueno, ¿verdad? Nos ha dado buenos resultados. Claramente nos hemos encontrado de todo, ¿verdad? De personas que no hay que decirles mucho, ¿verdad? Y ellas mismas se movilizan y van y buscan dónde vacunarse. Otros, ¿verdad? Que hemos tenido que hacer ese abordaje de convencimiento y luego de eso lo hacen, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Que los tenemos que llevar nosotros a vacunar, ¿verdad? Para que lo hagan y definitivamente, ¿verdad? Sabemos, hay un porcentaje que por dicha, pues en nuestra población en particular es el menor, pero que sí ya nos han dicho, no, yo rechazo la vacuna, ¿verdad? No tengo intención de vacunarme y bueno, por dicha es un porcentaje menor al 1% de nuestra población. Definitivamente hay puestos que sabemos que van a requerir la vacuna para poder desarrollar sus funciones, ¿verdad? Porque si ya el gobierno ha definido que para ingresar a ciertos lugares las personas tienen que estar vacunadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestros vendedores, ¿verdad? Que van a bares, restaurantes, SOAS, etcétera, pues, ¿verdad? A hacer su trabajo, pues, ¿verdad? Lo van a requerir para poder desarrollar sus funciones. Definitivamente creemos que es necesario, ¿verdad? A nivel general de la población, ¿verdad? Para esa apertura comercial y muy importante, actividades que han sido limitadas como son activaciones de marca y eventos especiales para las marcas, principalmente aquí en el negocio de bebidas y en el negocio de hospitalidad. Estas actividades de activaciones de marcas y de eventos propiamente, ¿verdad? Que la compañía pues desarrollaba como parte de su giro normal de negocio, pues, ¿verdad? Han sido limitadas y bueno, ¿verdad? Vemos que la obligatoriedad de la vacuna en general para la población, pues, ¿verdad? Es lo que puede detonar para que estas activaciones y eventos pues se puedan retomar. Y bueno, y un último tema, ¿verdad? Que es la tranquilidad a nuestros clientes y consumidores para visitar los establecimientos, ¿verdad? Esto sí hemos visto pues que en la medida en que, y esto tal vez principalmente para el negocio del retail, ¿verdad? O sea, donde pues ya tenemos protocolos implementados, ¿verdad? De salud y seguridad para que los consumidores vayan y visiten nuestros puntos de venta, pues definitivamente, ¿verdad? El que el personal esté vacunado, vemos que le va a dar mucha tranquilidad a ese cliente para llegar al punto de venta, hacer, digamos, su proceso de compra de una forma segura, ¿verdad? Y que le dé la tranquilidad, pues que el personal que lo está atendiendo, ¿verdad? Está vacunado, y eso pues creemos que le da tranquilidad al consumidor. Así que bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, quedo aquí atento para cualquier pregunta durante el conversatorio. Muchísimas gracias, Gerardo. Le doy la palabra a Carlos de IBM para que en el caso concreto de su empresa, cómo han visto el tema y cuál es la importancia.
Gracias, Juliana, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, qué cosas, ¿no? Yo creo que si hace 2 años nos hubieran dicho que íbamos a estar teniendo esta conversación, más de uno nos hubiéramos reído, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en una reunión de liderazgo, hace 2 años precisamente, y de repente la responsable de Asia Pacífico comenzó a dejar de ir a las reuniones que estábamos teniendo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué no está viendo la doctora Yuli? Bueno, pues porque ya estábamos teniendo temas en IBM China relacionados con COVID-19, ¿no? Nadie nos imaginábamos en ese momento todo lo que iba a acarrear este tema y todas las variantes y vertientes que se iban a derivar de esta pandemia, ¿no? Nadie nos lo imaginábamos, nadie lo teníamos en mente. Y una particularidad que yo veo con este punto de la vacunación, de la pandemia y de las formas como nos ha cambiado este tema en cuanto a la parte operativa y a la parte de negocio como tal, es la variedad de áreas que tienen que estar involucradas. Prácticamente todos hemos sido tocados por este tema. No es un tema exclusivamente médico. Yo al final soy médico y soy responsable del área de salud y seguridad para Latinoamérica, excepto Brasil, para IBM, pero he tenido que hablar, explicar y tener que concientizar y sensibilizar a todas las áreas del negocio, ¿no? Ahorita, hoy día que estamos en un buen momento, con buenos números y cada vez mejores números, cada vez va siendo como menos, más apremiante la reactivación, ¿no? Más apremiante el volver. Entonces, ahorita los negocios están interesados en cualquier tipo de iniciativa y cualquier cosa que les permita reactivación económica y reactivación de su operación, mayor engagement en su gente y volver a recuperar a la gente dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, son un montón de áreas las que están involucradas y en este tema de la vacunación, bueno, al final, 7 de las 10 naciones del mundo con más muertes diarias per cápita estaban hace unas semanas en la región, ¿no? La tasa de Brasil era 7 veces la de India. Colombia y Argentina sumaban una cifra que equivalía a 3 veces lo registrado en todo el continente africano. Esos eran nuestros números, ¿no? Sudamérica, con apenas 5% de la población mundial, registraba una tasa de muertes per cápita que era equivalente a 8 veces la cifra mundial. Esos eran nuestros números, ¿no? Sin embargo, aparte de la vacunación, tenemos también el tema de los contagios dentro de las mismas áreas o de los grupos poblacionales. 89% en un estudio que se hizo en Colombia, 89% de las personas decían que ya habían sido diagnosticadas con COVID-19, ¿no? Entonces, eso nos da una idea más o menos de por qué ahorita tenemos tan buenos números, pero sin embargo eso no significa que debamos de flexibilizar o de confiarnos en que ya estamos del otro lado, ¿no? Todavía hay mucho por ver en este sentido. En el caso específico de Costa Rica, hace más o menos unas 3, 4 semanas, leía yo un artículo de The New Yorker del doctor Álvaro Salas, donde venían todo el historial de su experiencia en cuanto a salud pública en Costa Rica, ¿no? Las primeras vacunas, la antivariólica, por ejemplo, se descubrió en 1796 y ya en 1800 ya estaban vacunando en Costa Rica contra varicela, ¿no? En 1950, difteria, tétanos y tosferina en niños. Fueron de los primeros países en implementar una campaña de vacunación contra poliomielitis en los 50. Entonces, tienen un historial ya muy, muy añejo relacionado con vacunas. Lo que ya explicaron sobre la Ley General de Salud, de la obligatoriedad de la vacunación, creo que es un punto muy particular. En toda la región, hasta el día de hoy, es el único país que está poniendo sobre la mesa la obligatoriedad de la vacuna de COVID-19 para la decisión de los empleadores, ¿no? Eso obviamente para todos nosotros como responsables regionales de salud, es un tema que nos ocupa, que nos ha estado absorbiendo parte de nuestro tiempo de trabajo y que al final buscamos de alguna forma ver cómo va a ser la tendencia en la región, ¿no? Sabemos y hace algunas semanas también se publicó en los medios que IBM solicitaba de forma mandatoria la vacunación de COVID-19 para sus empleados en todo Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, obviamente causó, como se podrán imaginar, un montón de reacciones, sobre todo porque Estados Unidos tiene esa particularidad de las libertades civiles, son muy sensibles a todo lo que es obligatorio como tal, ¿no? Sin embargo, pues obedecemos a un decreto presidencial del presidente Biden, que al final obligaba a todos los contratistas estadounidenses, a todos los que
ingresaran potencialmente a instalaciones federales del gobierno de Estados Unidos a vacunarse. Entonces, automáticamente eso cubría prácticamente la totalidad de los empleados de IBM y eso ha tenido una serie de reacciones importantes que seguramente tendremos que tomar en cuenta también para este tema específicamente en Costa Rica, ¿no? Seguramente también han visto que se hizo un estudio específico en Costa Rica por parte de la OPS y de la UNICEF que se llama el Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Costa Rica sobre la inoculación contra el COVID-19, ¿no? 68% de los encuestados están a favor de la vacunación obligatoria. Esto lo evaluó Gallup. Es una encuesta que se hizo entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre de este año. 94% de la población encuestada, son 1000 encuestas las que se realizaron, considera importante que todas las personas se vacunen contra la COVID-19, ¿no? Eso habla de un tema de salud pública, eso habla de un tema de información y eso habla también de un tema de concientización de la población en el país, lo que es un punto a favor de cómo percibe la gente el tema de la vacunación. Sin embargo, un 6% no cree en la existencia del COVID-19, ni la importancia de la vacunación, y el 6% no es un porcentaje mínimo, ¿no? Los instrumentos de medición fueron avalados por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿no? Entonces, estos grupos focales, estas entrevistas que se realizaron a estas personas mayores de 18 años, dieron como una perspectiva de qué es lo que nos espera dentro de lo que es el país en cuanto al tema de vacunación. Sin embargo, en cuanto al tema de derechos humanos, en cuanto al tema de las posibilidades de no, o lo que no les permitiría vacunarse, como es el tema, ya lo mencionaron varias veces, religioso y tema médico, no es un tema menor, ¿no? En Estados Unidos, en el primer fin de semana, cuando se anunció la obligatoriedad de la vacuna, el primer día tuvimos 200 requests relacionados con no me puedo vacunar por un tema religioso o por un tema médico. O sea, ha sido un tema que ha implicado un proceso administrativo y un proceso de revisión de Medical Case Management. Nosotros tenemos un proceso que se llama así, Medical Case Management, donde evaluamos temas médicos individualizados, porque al final los temas médicos normalmente y en este tipo de casos no se pueden generalizar, sino que hay que revisarlos en lo particular. Hay un grupo específico de médicos y de personas de salud que se encargan de evaluar estos casos y de validar si efectivamente los temas médicos implican una imposibilidad para ejecutar un proceso de vacunación, ¿no? Igualmente también en el caso de los temas religiosos, hay un grupo de personas de recursos humanos que evalúan de manera particular cuál es la razón de la imposibilidad por un tema de religión de no ser vacunados. Y eso obviamente lleva un proceso que lleva tiempo y que lleva un tema también administrativo. ¿Qué vas a hacer con las personas que decidan no vacunarse, no? ¿Durante cuánto tiempo los vas a mantener activos para ver si al final sí se van a vacunar o no? Entonces, creo que es un tema que trae un montón de aristas, que es un tema que, repito, no puede ser únicamente evaluado por el área médica, sino tiene que ser evaluado por diferentes áreas, labor, legal, el área de operaciones. Uno de los puntos importantes que se evaluaron en Estados Unidos antes de hacerlo mandatorio con el decreto de Biden era cuál es qué tanto riesgo le pongo yo a mi operación si hago mandatoria la vacuna. Depende de la disponibilidad de la vacuna en el país. Nosotros, en nuestra región, a pesar de ser uno de con los números que les mencioné, una de las áreas geográficas más afectadas en el mundo con el COVID-19, somos también uno de los que tiene menor velocidad de vacunación a nivel global. ¿Esto por qué? Porque los países más desarrollados han asegurado hasta 8 dosis de vacuna por ciudadano. Eso nos deja a los países en desarrollo en el último lugar de la fila para poder acceder a las vacunas, porque las van pagando poco a poco. Los países ricos las han pagado en cash al punto, ¿no? Entonces, eso va desacelerando el proceso de vacunación, el proceso de entrega de vacunas, que seguramente lo han escuchado, no solo para Costa Rica, sino para toda nuestra región, cómo van siendo cada vez más lentas las entregas de vacunas, precisamente por lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, no es solamente hacerlo mandatorio, es verificar disponibilidad. Costa Rica
hasta donde yo he revisado y platicado con colegas, hay disponibilidad de la vacuna, hay posibilidad de decir, todo mundo tiene acceso a la vacuna, puede hacerlo y si se hace al final mandatorio, la gente puede tener acceso a su vacuna. Entonces, ese creo que es un punto fundamental a considerar. Y ya para finalizar, entre el grupo que rechaza la vacunación en Costa Rica, en esta encuesta que les acabo de mencionar, un 34% no se quiere vacunar por miedo. O sea, creo que aquí hay un tema importante y es un tema de empatía con el trabajador, de empatía con la población. No es solamente el no me quiero vacunar por no me quiero vacunar. Creo que es importante informar, creo que es importante acercarse con el empleado, explicarle de qué se trata esto, a pesar de que después de 2 años y después de todo este tiempo que llevamos con el tema de vacunación, pudiéramos pensar que ya todo el mundo tiene la información correcta, pero no necesariamente es así. Creo que tenemos que ser empáticos, insistir en la información, insistir en la sensibilización para que la gente quiera vacunarse. 26% está incrédulo de que por vacunarse va a mejorar sus posibilidades de afrontar un COVID-19, ¿no? 17% no sabe por qué no se quiere vacunar. 17%. 6% piensa que no sirve la vacuna, ¿no? 4% piensa que le van a inyectar la enfermedad. 2% es un tema religioso, 2% su familia no está de acuerdo y un 2% porque piensa que ya tuvo la enfermedad y como ya tuvo la enfermedad no la necesita. Entonces, hay un montón de variables que creo que es importante que nosotros como empleadores conozcamos, sepamos e informemos a nuestros empleados para que podamos tener un mejor efecto en el tema de vacunación en el país. Eso sería todo lo que tendría para compartir. Muchísimas gracias, Carlos. Le cedo la palabra a don Alonso y a Diego para que nos compartan desde Matra cuál ha sido su experiencia. Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Cuando la pandemia llega a Costa Rica, bueno, Matra se pone a la tarea de comenzar a resolver, ¿verdad? Y comenzar a tratar esta situación. Y bueno, entrando un poco más con el tema de vacunación, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Matra estableció un plan de acción dividido que lo dividimos en 4 grandes áreas. Inicialmente, el conocimiento situacional. ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, quisimos entrevistar a nuestros colaboradores, hacer una encuesta en ellos y ver cuál era su intención para vacunarse. ¿Por qué no querían vacunarse? ¿Ok? Y también, dado que estamos a lo largo y ancho del país, ocupamos a ver dónde se podía vacunar. Entonces, también comenzamos a investigar pues cuáles centros de vacunación estaban disponibles para cada uno de nuestros colaboradores y así buscar el cómo ellos pudieran llegar a vacunarse. Seguido a esto, pues entramos en la campaña de sensibilización. ¿Qué hicimos en la campaña de sensibilización? Bien, con esas personas que tenían algún tipo de duda, con esas personas que tenían algún tipo de rechazo hacia la idea de vacunarse, tuvimos un acercamiento inicial 1 a 1, el área de salud ocupacional y nuestro médico de empresa para comenzar a aclarar dudas. Sin embargo, dado que todavía había gente que les decían, sí, sí quiero vacunarme, pero todavía expresaban algún tipo de inquietud, entonces decidimos hacer charlas con médicos, charlas con expertos, gente que realmente estaba de cara al COVID y que con datos científicos pudieran aclarar las dudas, ¿ok? Y así fuimos avanzando con ese pequeño porcentaje de población que no quería vacunarse o que tenía algún tipo de inquietud hacia la vacuna para poder convencer o para poder llegar a entonces decir sí, sí nos vamos a vacunar, ¿ok? Teniendo entendido que pues nuestra operación ocupaba que nuestro personal estuviera vacunado y con un tema de horarios y demás dijimos, bueno, no, vamos a cederles el día con goce de salario para que puedan asistir, puedan acudir a hacer fila, ¿verdad?, para las diferentes vacunas. Incluso en dado caso que las personas presentaran un efecto secundario posterior a la vacunación, también nosotros lo vemos como un permiso con goce de salario. ¿Por qué? Porque es un interés nuestro, ¿verdad?, que la gente estuviera vacunada. En la parte de lineamientos y en la parte política, bueno, desde el inicio establecemos lineamientos de bioseguridad, de la mano siempre con el Ministerio de Salud, yendo un poco más allá para asegurar que todos nuestros trabajadores iban a estar protegidos. Y actualmente trabajamos en una propuesta política que está siendo valorada por nuestros asesores legales para pues, poder entrar también en la obligatoriedad de la vacunación. Pasamos a la siguiente, por favor. Y finalmente, en la parte ya de vacunación como tal, bueno, obviamente el enfoque humano. Para nosotros, la salud y bienestar de nuestros colaboradores es una prioridad sí o sí. Es un tema salud para nosotros. Salud pública y obviamente salud al interno.
Matra logra el 100% de personas vacunadas con al menos la primera dosis el 9 de septiembre de este año, y al día de hoy ya rondamos los 75-80% con las 2 dosis o con el esquema completo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, recientemente, de hecho, para el 18 de este mes tuvimos una campaña de vacunación para completar esquemas acá en nuestra sede principal en Coyol, que lo logramos con una coordinación directa con la Caja Costarricense de Seguro Social, y igual lo aperturamos para todo el público en general y las empresas que teníamos alrededor. Entonces, para Matra siempre fue desde el día 1 que comenzó la pandemia, desde el día 1 que llegaron las vacunas al país, decir, el 100% de nuestra población va a estar vacunada. Y entonces ahí nos pusimos a la marcha para llegar a eso. Don Alonso. Gracias, Diego. Sí, efectivamente, como dice Diego, el tema para nosotros básico fue un tema de comunicación. Ánimo de repetir lo que ya se ha dicho, porque me parece que se ha cubierto de forma importante los temas que a nivel de empresas hemos estado llevando adelante. En este tema de la comunicación, lo básico es entender el origen de las preocupaciones, los prejuicios, las influencias que tiene la gente. Y por supuesto que el trabajo en equipo es también un tema muy importante. Una pandemia es un asunto de todos, ¿verdad? Más allá del debate acerca de la obligatoriedad, si se tiene o no que vacunar a la gente, pues en Matra partimos del hecho de que la responsabilidad es de todos, sin excepciones. Yo más allá de describir lo que ya pues, también se ve en pantalla, que es mucho de lo que hicimos y lo que de forma repetitiva hemos comentado, yo quisiera centrar mi intervención en la llamada de atención al proceso de vacunación, especialmente a las entidades de gobierno. A mí me parece que la Caja y el Ministerio de Salud han hecho un trabajo aceptable, pero en muchas partes de esta vacunación se opera de una manera muy ineficiente. Y la bandera de esa ineficiencia se llama filas. O sea, un proceso como este no tiene, bajo ninguna circunstancia, que ser un proceso en el cual la gente tiene que llevar sol y lluvia debajo de o en las aceras, porque esto se tiene que hacer totalmente diferente. No es un asunto ni siquiera económico. El endeudamiento que el país puede tener para comprar vacunas se pagaría solo simplemente porque la reactivación de la economía y por lo tanto el gobierno recuperaría a través de esa reactivación esa inversión a través de más impuestos. Y en esto también es importante las alianzas público-privadas, que se han dado de alguna forma, pero es tímido, ¿verdad? El ejemplo más claro de esto, para quienes salieron a vacunarse fuera del país, es el ejemplo más claro de los países en donde los más altos porcentajes de vacunación tienen una correlación directa precisamente con aquellos gobiernos que entendieron que la participación del sector privado es fundamental. Lo cual es bastante lógico porque al país y sobre todo al sector privado le sale más caro vivir con restricciones sanitarias que invertir de sus recursos para pues, colaborar para alcanzar la inmunidad de rebaño pronto, ¿verdad? Las empresas privadas pueden y deben aportar recursos y los tienen que poner a disposición del gobierno, ¿verdad? Pero bueno, vemos en estos países en donde se alcanza la vacunación, la inmunidad de rebaño, vemos vacunaciones, por decir lo menos, en farmacias y supermercados, ¿verdad? Eso evita el desplazamiento de la gente, de la población a vacunarse, esas locuras que terminamos haciendo a nivel privado de que montamos a gente en autobuses o en vehículos para llevarlos a vacunarse a Quebrada Ganado o a Jacó, porque ahí dicen que sobran vacunas. O sea, eso pues sí se hace y es loable, pero no es correcto. O sea, una pública privada evitaría eso y el tiempo vale oro. O sea, tener colaboradores haciendo fila es inhumano y además provoca por sí solo desaceleración económica. No quiero entrar en más detalles de estos porque me parece que Daniel es quien va a describirnos muchos de estos temas, ¿verdad? A manera de resumen. Pero más allá, sí quiero concluir diciendo que más allá de aportar recursos logísticos, el sector privado estaría anuente a comprar vacunas también. Para beneficio del gobierno,
y la pronta inmunidad de rebaño. Y de nuevo, sale más caro esperar a que las autoridades de salud lo hagan a través de la red o únicamente a través de la red de salud, llámese EVAIS y hospitales. Muchísimas gracias, don Alonso. Le cedo la palabra a Daniel para que nos pueda brindar sus apreciaciones también al respecto. Listo. Primero, antes que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acá compartiendo este tema tan importante que nos atañe a todos, y esto es como la lluvia, a todos nos cae por igual, en el sentido de que estés en el sector que estés, estamos en algo que tiene que sumar. Alonso me quitó 3 palabras, pero también me dijo, lo va a hacer Daniel, entonces como que me hizo aquí el puntapié, porque tienen que ver con restricción, que tiene que ver con inmunidad de rebaño y tiene que ver, por supuesto, con esa responsabilidad que es de todos. Así que no es que Alonso y yo nos pusimos de acuerdo, pero por lo menos sabemos que esos son el pilar fundamental de esto. Y a mí me toca la parte de economía. No voy a hablar absolutamente nada de lo que se dijo anteriormente, porque está, creo que, bastante claro, y este voto lo tenemos que sacar adelante. Desde el punto de vista económico, el indicador mensual de actividad económica tiene una recaída muy puntual en febrero del año pasado, y es hasta este agosto en el cual vuelve a tener números positivos la economía costarricense. ¿Qué ha sucedido? Por supuesto, el aprendizaje de todo lo que ha sucedido con el COVID-19, pero cuando tienes restricciones y las personas no pueden abrir su puesto de trabajo, y aquí no estoy hablando si es un retail, si es una distribuidora, aquí es que si no puedes facturar, aquí no hay ni impuesto de valor agregado, no hay impuesto sobre la renta, no hay nada, y tampoco tienes ingresos y tampoco puedes generar empleo. Así que cuando hablamos de empleo y tenemos un empleo que llegó a 24,4 y que hoy está en 16,4%, ha bajado porque sencillamente las restricciones se han flexibilizado, ha subido la recaudación, como lo acabamos de ver en este lunes, en el reporte de Hacienda, que llevamos un superávit primario porque ha habido mayor recaudación de impuestos de valor agregado sobre la renta, etcétera. Ha sido porque han habido mayores flexibilizaciones en este tema de restricción. Entonces, estudiando el pasado, entendemos el presente, porque hoy, digamos, tenemos algunos números mejor que antes. Ahora, ¿qué viene hacia adelante? Porque acá yo creo que el foro de hoy es para entender algunas claves, más allá de lo que se ha explicado, qué va a suceder con la economía. El QR, me van a disculpar todos, pero lamentablemente entramos en un tema político con el QR. El QR ahora es el que va a definir las elecciones presidenciales, pareciera, ¿no? Que si entramos, que si no entramos, que si Coldplay, que si no sé qué. El QR nos va a facilitar algunas cosas, pero va a ser burocracia en otras. Una de las cosas que estamos midiendo desde el punto de vista económico es que lo que ya sirve, déjalo así. Compleméntalo, pero que no sea una traba. Voy a dar un ejemplo. Todos hemos ido al supermercado de una u otra forma, hemos cumplido con los protocolos, ya sea de lo que es la saturación del establecimiento, de lo que son los aforos, déjalo así. O sea, si vas a meter otro QR code, mira, se te va a complicar más la cosa. Si vas a poner un chequeador de QR code, como le digo yo, en cada establecimiento de este país, te felicito porque vas a reactivar el desempleo. O sea, vas a tener que emplear a cada quien, pero se va a hacer más burocrático. No veo que sea una implementación que vaya a generar mayor aporte a la economía. De hecho, te podría estar trancando más la economía. Eso es lo que estamos hoy discutiendo desde el punto de vista económico para saber cómo puede ser esa reactivación que tanto necesitamos. Si bien la inercia que se está llevando en temas de exportaciones, porque nuestros socios comerciales, lo acaba de decir Alonso, Gerardo, lo acaban de decir ambos, Carlos también lo mencionó, Diego, en el cual algunos países están volando porque ya están un poco más adelantados, están más cerca de esa inmunidad de rebaño, o también tienen, en el caso de los Estados Unidos, que son muy liberales en todo esto, vemos que los consumos está generando a todos nosotros en exportaciones números muy positivos. Ahora tenemos que ver
en la parte doméstica. ¿Qué va a suceder con ese 3,9% que pronostica el Banco Central para poder cerrar este año? Yo sí creo que lo vamos a tener. Incluso podría coquetear un 4, un 4,1%, porque hemos ido avanzando un poco más. Pero si ponemos algún tipo de restricción, y vuelvo a repetir, en lugares donde ya funcionan las cosas, podemos ir en sentido contrario. Estoy de acuerdo, muchos me conocen, soy fanático del fútbol, quiero volver al estadio, es un evento masivo, ponerle el QR code, ponerle el tema de las vacunaciones, ¿por qué no? Pero si ya te funciona, mini supers, barberías, peluquerías, déjalo ahí tranquilo. Tanto es así que ahorita hay un conflicto, no lo voy a traer a colación, no, o sea, no voy a hablar de él, pero el conflicto con el tema religioso, por ahí salió en las iglesias y todo. Bueno, imagínense el tema que estamos politizando en estos momentos. La idea, por supuesto, es que tengamos una economía mucho más rimbombante y que sea más llevadera. Otra de las preguntas que se me han hecho a lo largo de esta semana, he tenido la participación en algunos foros, es, Daniel, si votas a una persona, ojo, y lo quiero decir muy claro, Alejandro Trejos, la última opción es llegar al punto de despedir a la persona. Entonces mucha gente me dice, Daniel, y si la gente llega a empezar a despedir a las personas, ¿va a haber desempleo? Yo digo, no. Porque la persona, si la vas a tener que rescindir después de todo lo que explicó Alejandro, y la tienes que rescindir, es porque la persona igual, o sea, la posición la necesitas. O sea, no es que tú estás cortando por eso. Que van a haber algunas personas que lo van a usar de excusa, es otra cosa. Entonces, es un tema de que no es que se va a generar desempleo, es que sencillamente es una medida sanitaria, como lo hemos visto a lo largo de la mañana. Y otra de las cosas que me han preguntado a lo largo de, digamos, esta semana, aprovechando de una vez, es, Daniel, si hay una inmunidad de rebaño, ¿se puede abrir la economía de la noche a la mañana tan rápidamente? No. ¿Por qué? Porque no es que a mí me dicen, hay inmunidad de rebaño, entonces nos vamos todos para afuera, como si terminó el diluvio. No, en realidad la economía es un tema social, es un tema en que cada persona tiene que ir a su velocidad y poco a poco los consumos se van a ir mejorando en el tiempo. No es que ya Coldplay ya dijo que hay 2 fechas, valga la cuña, entonces mañana viene Guns y el otro viene Incubus y van a venir todos los conciertos. No, poco a poco se van a ir abriendo las cosas, poco a poco se están abriendo las actividades deportivas, poco a poco se van a estar abriendo las actividades culturales y posiblemente para el segundo semestre del año que viene podamos decir, wow, vamos a estar en velocidades en economía de lo que más estamos esperando. Entonces, quiero ser una persona con muy buen panorama, soy súper optimista, pero también soy realista en que no es que con un switch vamos a tener de la noche a la mañana una economía que va a ir al 10 al 15%. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bien lo dijeron todos mis antecesores. Necesitamos responsabilidad entre todos. La economía va a estar de la mano mientras sigamos con más ritmo de vacunación. Copy-paste, de una vez le digo a Alejandro, a Alonso, perdón, te lo voy a agarrar. Mientras más el sector privado pueda tener incidencia en vacunaciones, como sucede en Estados Unidos, para los que han tenido la oportunidad de ir a vacunarse en un Walgreens, en Walmart, CVS, ni siquiera necesitas cita. Hoy estamos hablando. Llegas caminando, tocas la puerta, tienes que hacer tu espera, ¿no? O sea, tampoco es que es un chicle lo que estás comprando, pero mientras el sector privado pueda tener esa accesibilidad, vamos a tener una economía mucho más rimbombante que al final va a terminar siendo una Costa Rica mucho más pura vida. Aquí termino mi participación porque es algo más corto, no son de los foros que tenemos en nuestros comités. Así que, Julie, te paso el micrófono nuevamente. Y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Daniel. Tal vez una pregunta para FIFCO, donde creo que más adelantito Gerardo lo había comentado. Nos preguntan si esa campaña de vacunación que realizaron fue voluntaria o les exigían, ¿verdad? La vacuna, el carnet y aplicarse las dosis correspondientes para completar el esquema. Julie, creo que Gerardo está en una llamada, pero puedo aportar, obviamente. Gracias. En realidad fue voluntario y no se exigía, pero sí se creó un app
para que la persona aportara la información de la vacuna como algo voluntario. Y la gente la verdad es que lo hizo, ¿verdad? Y un poco lo que mencionaba Gerardo, es muy poco el porcentaje de gente que por diferentes criterios no se ha vacunado, pero fue totalmente voluntario. Tal vez, no sé, con Carlos, en su experiencia, también otra de las consultas en el chat propiamente, ¿verdad? ¿Cuánto es un tiempo prudencial que se les podría dar o que en la práctica les están dando a sus empleados para que se vacunen? Porque también decíamos, y también lo comentó don Alonso, lo ha comentado Daniel, pues la disponibilidad de las vacunas tal vez ha variado, ¿verdad? En diferentes épocas. Entonces, tal vez en el caso de ustedes concreto, ¿cómo lo manejaron? Y en los casos de los argumentos religiosos, ¿cómo abordaron, verdad, más ese tema? Bueno, nosotros en nuestro caso lo estamos manejando. O sea, ahorita estamos precisamente en ese proceso con nuestros empleados en Estados Unidos, donde se formó este comité que hace validación. Como se podrán imaginar, la gama de religiones en Estados Unidos es inmensa. Entonces hay muchas que pues, las personas que están involucradas en este análisis no están familiarizadas con muchas de estas religiones, ¿no? Entonces, en realidad lo que están validando es si efectivamente hay un impedimento, si efectivamente hay un tema relacionado con ello y obviamente documentándolo de la mano de legal. Legal es quien al final tiene la última palabra en cuanto a cómo documentarlo de forma adecuada para no tener un liability legal en el futuro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Van dos cosas ahí. Uno es la parte operativa, o sea, la capacidad para poder desahogar la cantidad de personas. Depende mucho de tu headcount y también de qué respuesta tengas en cuanto a las personas que están argumentando algo para no vacunarse. Y el otro también es lo que mencionabas, ¿no? La disponibilidad y el tema de que en el caso de Estados Unidos no es un problema, ¿no? Pero pues, en algunos otros países sí hay un tema con la disponibilidad y ahí también de eso depende mucho el tiempo que se le dé al empleado. Claro. Don Alonso, no sé si de casualidad usted quisiera complementar. Sí, gracias. Yo me voy a referir, estuve leyendo algunas de las preguntas y tal vez basado en la experiencia voy a tratar de cubrir algunas porque me parece que ya las respuestas son bastante completas. Hay un tema delicado que tiene que ver con cómo, y lo pregunta Mónica Riola, cómo entrarle al tema de si la no vacunación al final termina siendo un tema religioso. Nosotros tuvimos casos de esos. La forma de entrarle a ese tema, porque vos no te puedes meter ¿verdad? A discutir asuntos religiosos, es básicamente contrarrestar prejuicios que pueden haber de este tipo con ciencia, con datos de ciencia, ¿verdad? Un médico, y lo hicimos en varias ocasiones con la colaboración de Levi's, como comentó Diego ahora, y también lo hicimos presencialmente y también a través de redes con médicos especialistas a quienes les pagamos una cita y pues metíamos en una sala a la gente que tenía estos temas, ¿verdad? Y bueno, a partir de la exposición de los datos científicos, se logra que la gente entienda que, pues sí, la religión tiene que ver en muchos de estos temas, pero también lo que está en juego es la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, no sirve de mucho ser muy religioso en estos temas y es que vas a acabar en la tumba, ¿verdad? Y científicamente se ha demostrado que las personas que precisamente hoy están en una gran mayoría, más del 85% de la gente que está en UCI hoy es que no se vacunó. Entonces, más prueba que eso no se necesita. Y por el otro lado está el tema, en algún momento de mi carrera yo trabajé en una farmacéutica en estudios clínicos y el otro tema que se habla muchísimo es que esto es un experimento y que, bueno, todo ese montón de cosas que ¿cómo se combate eso? Bueno, al final de cuentas un estudio clínico no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Un estudio clínico es algo que usted toma una muestra de personas en ciertas poblaciones y dependiendo de los resultados decide si la vacuna va o no.
al nivel en el que estamos nosotros, ya esto no es ni siquiera un experimento, esto es una realidad. O sea, ya tenemos un enorme porcentaje de la población mundial vacunada y a pesar de las cosas que se dijeron al principio de la vacunación el año pasado, en otros países en donde iniciaron con anticipación, los resultados pues han demostrado que no hay problemas cardíacos o que sí hay, pero el porcentaje en relación a la cantidad de población es mínimo. Entonces, con datos duros, con ciencia, es que se combaten todos estos argumentos y me parece que las empresas tenemos que tomar estos asuntos con mucha seriedad, pero eso arranca desde la cabeza de la organización. No puedes delegarlo, aun y cuando es una responsabilidad de todos, el asunto se le tiene que dar seguimiento estricto día a día. Muchísimas gracias, don Alonso. De esta manera, damos por concluida esta sesión en la que conversamos sobre la vacunación obligatoria, tratamos de responder la mayoría de sus consultas, compartir buenas prácticas de las empresas, qué están haciendo, cómo están abordando el tema. Y nuevamente, entonces, mi agradecimiento a Alejandro, a Daniel, a Gerardo, a Carlos, a don Alonso, a Diego, a los directores y codirectores de nuestros grupos de trabajo y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.